Ok. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro taller de modelación basada en agentes. Entonces vamos a continuar con el programa. En esta ocasión vamos a ver un modelo de agregación limitada por difusión. Y en la segunda parte, otro modelo que es de segregación social, propuesto por Thomas Schelling. Pero como todo versa a través de modelos, entonces quiero, digamos, profundizar un poquito sobre los procesos de modelación. Entonces, bueno, quiero empezar con esta frase de Albert Einstein, que dice, todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más. Y la rescato porque en los procesos de modelación esto toma mucho sentido. Eh, si nosotros queremos modelar un fenómeno real, del, del índole que sea, si es biológico, social, físico, eh, nosotros debemos de tener cuidado de cómo rescatamos esa información del fenómeno para pasarlo al lenguaje, un lenguaje de programación, un lenguaje matemático. Si lo hacemos, o digamos, si obviamos muchas de las cosas, es posible que a lo mejor nuestro código está bien, nuestro programa está bien, nuestra ecuación está bien, pero lo hicimos a lo mejor tan simple, como dice Einstein, que no captura lo que realmente pasa en el fenómeno real, ¿no? Entonces, bueno, eso es si lo hacemos tan simple, ¿no? Es como dice Albert Einstein, pero no más. Y después, bueno, quiero leer este primer párrafo. Es un cuento corto de Borges y me gusta mucho porque también hace referencia a esto y dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él, ¿no? Entonces, bueno, es como el otro extremo, ¿no? Eh, si nosotros queremos detallar minuciosamente todos los elementos de lo que estamos modelando, del fenómeno, pues entonces no tendría tanto sentido, ¿no? Es decir, no queremos recrear punto a punto lo que sucede en el fenómeno real. Entonces, bueno, pues díganme, ¿tiene sentido crear un mapa del tamaño mismo de la ciudad o del imperio que coincida punto a punto? No, pues ya perdió completamente su función, ¿no? Exacto, pierde sentido, pierde esa función. Pero a lo mejor dicen, bueno, pues lo voy a hacer muy sencillo. Y supongamos que tenemos el mapa de la República Mexicana y yo dibujo un mapa y hago 2 cuadrados. Y eso también, eso digamos, es tan simple porque también ya pierde sentido, ¿no? Entonces, debemos llegar a un balance, rescatar las propiedades pues, más importantes y la que nos interesa. A lo mejor para algunos de ustedes dirán, bueno, a mí me interesa esta parte, y la otra persona dirá, no, a mí no me interesa esta parte, pero bueno, siempre con las hipótesis correctas, ¿no?, de modelación. Entonces, bueno, pues va en ese sentido. Los procesos de modelación a veces pueden resultar pues algo complejos, ¿no? El decidir qué variables, qué parámetros, qué rangos de valores de los parámetros. Si le meto una ecuación más, o en este sentido, con modelación basada en agentes, si le meto otra regla, ¿cómo se van a mover los agentes? Todas esas son decisiones que pasan por el modelador, o sea, por ustedes, ¿no? Y en ese sentido hay 2 tipos de modelos: predictivos, que tratan de determinar el futuro de un sistema con base en su estado actual, y o pasado, ¿no? Entonces, bueno, queremos saber qué va a suceder en, en tiempos subsecuentes, tiempos siguientes, eh, pero a menudo, si nosotros vemos el fenómeno a través de sistemas complejos, pues vemos que esta predicción es limitada,
¿no? No podemos saber, por ejemplo, lo que va a pasar con el clima si lo tratamos como un sistema complejo en un año. Podemos saber a lo mejor lo que sucederá en la tarde, tal vez, o el día de mañana, si va a llover o no va a llover. Y a veces, pues, digamos, no hay tal precisión, ¿no? Hay una confiabilidad, un cierto rango, pero no una precisión exacta. Y a lo mejor pueden decir, bueno, va a llover en la Ciudad de México, pero no llueve en mi región, y a lo mejor sí llueve en su región. Entonces, bueno, pues hay ahí un compromiso entre todas estas variables que se tejen en los sistemas, ¿no? Y el otro son modelos descriptivos que nos ayudan a comprender los fenómenos. Ya cuando ocurrió, digamos, creó un modelo para tratar de entender qué es lo que sucedió, ¿no? Eh, por ejemplo, si quieren describir los terremotos, la frecuencia de terremotos, sigue una estructura, sigue una cierta distribución. De hecho, pues caen, si nosotros graficamos los terremotos, la frecuencia de terremotos de sismos, según su intensidad, pues vamos a ver que hay muchísimos de grado 1, de grado 2, de grado 3, y eso va cayendo hasta los de grado 7, por ejemplo, o grado 8. Entonces, eso sí, una distribución muy bonita. De hecho, se les conoce como eh, leyes de potencias, ¿no? Bueno, nos describe el fenómeno, cómo ha estado sucediendo, pero no nos dice cuándo va a suceder el siguiente sismo. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Entre modelos descriptivos y predictivos, ¿no? Así como a grandes rasgos. Y si queremos, pues bueno, dar explicación a un fenómeno real, pues hay que validarlo y hay que verificarlo con datos. Se cotejan con datos empíricos, comparan el modelo con los datos que obtienen y ven. Y si hacen match en un cierto rango, pues dicen, bueno, pues lo que yo propongo en mi modelo sí describe relativamente bien o muy bien el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, hay procesos de modelación que se siguen eh, para entender algún fenómeno real. Entonces, por ejemplo, este es un esquema, lo saqué de este artículo, es el diagrama de Bloom, Entonces, bueno, aquí vienen los pasos sobre, pues primero entender el fenómeno, cómo trabaja el fenómeno, o sea, es un modelo del fenómeno real. Usamos matemática, yo lo extendería aquí, matemática y computación, un modelo computacional. Eh, Tenemos resultados matemáticos. Yo aquí podría añadir simulaciones computacionales también. Obtenemos resultados de esto y después se cotejan con el fenómeno real y vemos si es adecuado o no nuestro modelo, si describe realmente lo que sucede en la realidad, ¿no? Es un ciclo y a veces pues se le va dando vuelta, ¿no? Hasta que logremos alcanzar nuestros objetivos. Entonces, bueno, ¿cómo modelamos? Pues hay que hacernos siempre algunas preguntas. ¿Cuáles son los objetos a modelar? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cómo se relacionan unos con otros? Muy importante, ¿cuál es la escala espacial? ¿Cuál es la escala temporal? Por ejemplo, si ustedes quieran un modelo del clima, ¿cómo escogerían la escala temporal? Es decir, sería algo que te esté dando datos por milésima de segundo, por segundo, por día, por hora, semana, años. ¿Qué escala tomarían? Y espacialmente también, todo el mundo, una región, un continente, o sea, ¿dónde se paran para hacer su modelo? ¿No? Y definir el alcance. Si lo que quieren es entender el fenómeno o es con fines de predicción, ¿no? Que todo el mundo quiere, pues, predecir, saber lo que va a suceder. Entonces, pues, no es sencillo, ¿no?
No es sencillo porque primero también debemos de tener muchos datos para cotejar nuestro modelo. Y aunque ahora estamos en el mundo, en el área del Big Data, muchos de los datos que necesitamos, que queremos, pues no están disponibles y hay que hacer estudios de campo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Alguien ha hecho un modelo? Por mi parte no tengo ninguna duda. Y bueno, respecto a modelos, no, no he hecho yo modelos. No has hecho modelos, o sea, no has trabajado con algún modelo, eh, ya sea computacional o matemático. No, de hecho, justamente ahorita estoy cursando lo que es ecuaciones diferenciales, entonces estamos como que aprendiendo esa parte apenas de, por ejemplo, modelos matemáticos, ¿no? Cómo se emplean. Por ejemplo, vi recientemente un poco lo que es circuitos RLC, cómo se modelan a partir de ecuaciones diferenciales. Excelente. Sí, exacto. Esos son modelos, ¿no? Modelos de circuitos y cómo se desempeñan y tienen parámetros, ¿ok? ¿Tuviste Jesús? Sí, Jesús. Jesús. Y nuestro otro Alberto, ¿has tenido alguna experiencia con modelos? Este, sí, bueno, hasta donde tengo entendido, sí. Por ejemplo, he trabajado con algoritmos genéticos que me parece que, de cierto modo, pues, modelan, ¿no?, el comportamiento poblacional y, pues, mecanismos evolutivos. Entonces, creo que es como el ejemplo que tengo más cercano ahorita, ¿no? Ok, sí, de hecho, a veces hay algunas intersecciones con algoritmos genéticos y modelación basada en agentes. En general, programación evolutiva. Entonces, está padre. Sí, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una actividad. Vamos a tratar de, pues, estudiar un fenómeno que se llama agregación limitada por difusión. Pero primero les quiero preguntar esto, ¿no? Esos son fenómenos, ya sean experimentos físicos o biológicos también, por ejemplo, bacterias. Entonces, ¿qué tendrían en común? Van a decir, bueno, ¿qué es una digitación viscosa por inyección de agua en aceite? Es un experimento físico, ahorita les muestro una imagen. Depósito de zinc en recipiente electrolítico. Eh, este es un experimento físico que a menudo lo hacen en prepa o incluso en secundaria, que ponen zinc, ¿no?, como polvo de zinc en un recipiente y le ponen una carga eléctrica abajo y se organizan en ciertos patrones, ¿no? Eh, ¿Qué tendrían en común estas cosas? Por ejemplo, crecimiento de una colonia de bacterias. Seguramente han visto cómo crecen las bacterias. Eh, Comida que se está descomponiendo, pues empiezan a crecer las manchas, cosas por el estilo, ¿no? Eh, una descarga eléctrica, una ciudad. ¿Qué tendrían en común todas estas cosas? Nos ponemos a pensar en estas preguntas, incluso la escala espacial y temporal son sumamente distintas, ¿no? Por ejemplo, una colonia de bacterias, pues, que serán un par de días, una semana en ver cómo van creciendo. Una ciudad, bueno, pues, una ciudad podemos tener cientos de años, ¿no? En una ciudad, una descarga eléctrica, pues es en un instante. A lo mejor así, describiendo esto, no les evoca como qué tendrían en común. Y si les enseño esto, Yo creo que ¿qué al ven en final común? es la organización, ¿no? A pesar de que el espacio,
la parte espacial y temporal no es la misma. Al final, a través de los segundos o los años, coinciden en que tienen organización. Tienen algo semejante, ¿no? Una estructura, la estructura espacial es como semejante, ¿no? Es tipo como ramificaciones, ¿cómo la describirían? Pues la describiría yo como una especie así de vegetación, ¿no? Parece como alguna especie de hierba creciendo, ¿no? O una estructura de árbol, pues, sí, con estas ramas, ¿no? Sí, algo como ramificado. Y como mencionan, claro, pues la escala espacial y temporal difiere muchísimo. Eh, una ciudad es cientos de años para construirse, para ver eso, por ejemplo, París, una ciudad muy vieja, y una colonia de bacterias, pues algunos días. Pero tienen ahí ciertas estructuras que conviven, ¿no? Que tienen en común. Una descarga eléctrica, pues es un instante. Prácticamente, pues la velocidad de la luz en generarse y desaparece, ¿no? Eh, y tenemos un modelo computacional que también es muy semejante, por ejemplo, a ese experimento del zinc con la carga eléctrica. Entonces, bueno, pues sí hay algo que comparten, al menos de manera espacial, pero vamos un poco más allá, y es la dinámica. Porque en todos estos fenómenos, pues no hay alguien externo que digamos que esté acomodando, ¿no? Los elementos, ordenándolos para que tengan esta estructura. Sino, ¿qué sucede? Pues que hay ciertas condiciones del entorno y ciertas reglas que hacen que surja estos patrones. Y estos patrones son emergentes, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tipo de reglas serán? Es decir, todos estos sistemas comparten reglas en común, porque vemos que no importa su base material, ¿no? Pero entonces, ¿qué comparten? Sí, podríamos, bueno, referirnos a ello como una especie de patrón de crecimiento, ¿no? Como si a partir de los límites, ¿no? A lo mejor lo vemos como más claro en la ciudad, ¿no? A partir del centro, pues empieza a expandirse hacia los límites en diferentes ramitas. Entonces, yo me imagino que es algo así, ¿no? Esa conducta que va determinando hacia dónde se expande el fenómeno. ¿Ok? Y entonces podemos describir reglas, ¿no? Habrá ciertas reglas ahí inmersas. Sí, yo creo que una de las reglas es de que siempre debe existir como un epicentro. Si no existe epicentro, no estas como ramificaciones, ¿no? Y de las subramificaciones tiene que nuevamente existir un epicentro. O esto es como que lo que se percibe, ¿no? Que siempre como hay un punto inicial y de ahí vienen las ramificaciones. De ahí viene. Entonces, digamos que comparten reglas. De alguna manera, posiblemente no todas, pero comparten ciertas reglas, ¿no? Y diríamos que ciertas reglas básicas, tal vez. Pues ahí está. La parte que tiene que hacer el modelador, o ustedes, digamos, es pues encontrar esas reglas. ¿Cuáles son esas reglas que me permiten crear esas estructuras? Reglas básicas, ¿no? Es decir, no vamos a tener puntualmente la construcción de París, por ejemplo. Pero bueno, a lo mejor hay algo, un conjunto de reglas mínimas o básicas que comparten todos los fenómenos. Pues ahí está el punto, ¿no? Eso es a lo que quería llegar. Y bueno, pues vamos a hacer algunos experimentos. Abran NetLogo y vamos a la biblioteca de modelos y ahí en el buscador pueden ponerle DLA y les va a aparecer esta ruta. Entonces yo aquí, digamos, voy a archivo, biblioteca de modelos. Si yo aquí en el buscador escribo DLA, me salen varias versiones del DLA, vamos a escoger
este que está en Sample Models, Chemistry and Physics, Diffusion Limited Aggregation y DLA. Me abre este, ¿no? Cuando lo tengan, avísenme. Sí, ya lo tengo aquí en pantalla. Ok, exploren. ¿Puedes repetir otra vez la navegación? ¿Cuál fue? Ah, sí, archivo, biblioteca Sí. de modelos. Sí. Y luego pone DLA y te va a salir aquí un DLA solito. Ah, ya buscarlo. Vamos a abrir ese y tenemos esta interfaz. Sí están viendo mi NetLogo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues en ese top y vemos qué sucede. Aquí estamos viendo, pues ya es, a diferencia de la hormiga de Langton que vieron ayer, pues ya tenemos una colección de agentes. Pueden identificar agentes que se mueven, que son rojos, se mueven con cierto andar, no es totalmente aleatorio. Y en el centro ven algo, es un parche pintado de verde. Entonces, bueno, parece que no está sucediendo nada, nada más vemos ahí los agentes que están pues moviéndose y de pronto, ¿qué está sucediendo? Pues como que alcanzan, digamos, ese recurso o ese punto de interés y empiezan a quedarse incrustados, ¿no? Y empieza a Así crecer es, la masa. empieza a crecer esta masa. En su programa, en su simulación, ya terminaron de pegarse los agentes rojos. No, continúa. Lleva como 3500 ticks y todavía no se unen todos a A ver, a la vamos a estructura. incrementar la velocidad. Vámonos más rápido ¿De acuerdo? y díganme qué sucede. Se va a ir formando esta estructura como de la vegetación que veíamos, ¿no? Como una especie de coral o no sé qué sea. Exacto, exacto. Entonces, a ver, si yo les pidiera, a ver, descríbanme el algoritmo, las reglas, ¿cómo serían? Bueno, en inicialización hay un punto de interés, en este caso en el centro, y una cantidad n de agentes que tienen un movimiento determinado, ¿no? Y una posición, digamos, inicial aleatoria. Entonces, estos agentes, cada uno se va a mover de acuerdo a ese comportamiento, y en cuanto lleguen al punto de interés, se van a quedar ahí estáticos y digamos, va a incrementar ese punto de interés, ¿no? Entonces, eso, en cuanto lleguen más agentes a esos puntos de intereses, el punto de interés va creciendo y entonces esos agentes se detienen y como que se convierten en el punto de interés también, ¿no? Eso es lo que yo Muy bien, sí. lo describiría. Sí, básicamente es como, estás pensando desde un punto de vista, digamos, de la gente, ¿no? Individual. Es decir, me muevo, entonces cuando llego a una cierta región, aquí en una vecindad, pues me quedo pegado. De hecho, a esta región verde se le llama partícula pegajosa, ¿no? Es sticky, partícula sticky, cosa así. Es decir, yo voy caminando y si me la encuentro en mi vecindad, recuerdan lo que es una vecindad, que son como el entorno que rodea a la gente, las celdas que rodean, entonces me quedo pegado. Si en mi vecindad, o sea, en mis 8 celdas adyacentes, encuentro una celda verde, entonces me fijo, es decir, me quedo estático
y cambio mi estado a verde. Y bueno, también aquí en este sentido me convierto en un patch y me coloreo de verde, ¿no? Es lo que sucede. Es lo que tú me dijiste. Ahora, en estas instrucciones que tú me dices, ¿de alguna forma puedes deducir que al final, o evolucionando el sistema, tendrías esta estructura? No, bueno, yo diría que es como muy antiintuitivo, ¿no? A veces uno piensa más en cosas como círculos o cosas más geométricas y no en estructuras tan complicadas, ¿no? Entonces, no, yo diría que no, no podría yo predecir ese comportamiento final. Exacto, o sea, si yo les dijera, bueno, programen esto, ya tomaron su curso de MBA, si yo les doy estas reglas, programenlo. Van a decir, sí, está muy fácil, ¿no? Pues caminan mis agentes, me voy y cuando veo una verde, pues me fijo. Entonces, como dices, no es intuitivo. Esa es una estructura y de hecho es una estructura fractal. El resultado espacialmente es una estructura fractal. ¿Sí conocen lo que son los fractales? Sí, Ok, entonces, bueno, pues no es intuitivo y a esto se le llama pues una propiedad emergente, algo que surge del colectivo, ¿no? Eh, ok, entonces prueben tenemos dos parámetros que es importante a la hora de hacer modelación, pues uno establece sus reglas, sus valores, sus parámetros, su rango de valores del parámetro. A ver, vamos a jugar un poco. El wiggle angle es el ángulo como de visión de la gente, cómo se va moviendo. Y entonces de donde estoy parado, el heading, ¿recuerdan qué es el heading? Entonces, tengo 60 grados a la izquierda y 60 grados a la derecha. Y es la apertura de donde me puedo mover. Si yo restrinjo más, 30 grados, entonces el agente, ¿qué sucede? Pues va más como en línea recta, ¿no? Si yo lo abro, estas son unas caminatas aleatorias, es decir, yo avanzo y escojo otra vez mi heading de manera aleatoria. Y entonces como tengo un rango muy grande, entonces incluso puedo avanzar hacia atrás, o hacia adelante, o hacia los lados. Entonces se convierten más como en partículas aleatorias, ¿no? Y si le doy 360 grados, pues esto sí es una partícula aleatoria. Bueno, es un parámetro y es un parámetro de control. ¿Cómo afecta al sistema el mover esto? Pueden hacer dos ejecuciones, una con, por ejemplo, 10 grados y otra con 360 grados. Pongan los tics que avancen rápidamente para que no se tarden tanto. Y díganme qué sucede. Yo creo que afecta en la parte temporal, ¿no? En cómo se genera al final el patrón. No es lo mismo llegar a un punto en específico en línea recta que tener que ir, digamos, yendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ajá, no tardamos más. Entonces, ¿Ok? lo positivo es eso, de que cuando el ángulo es menor, la línea es recta y el agente tarda menos en llegar al punto deseado. Mientras que cuando estamos en 360, en todo momento está girando, es aleatorio, entonces está tomando como el camino más largo. Eso lo queremos ver, ¿no? Respecto a si fue en línea recta. Ok, entonces una medida es temporalmente, tardaría más tiempo, ¿no? Esa es una medida que podemos obtener del sistema. Y la segunda es, ¿cómo cambiaría el patrón? ¿Cómo cambia? pues yo lo que vi es que está como más concentrado entre más pequeño es el ángulo, ¿no? Como que la estructura está un poco más concéntrica o digamos como que convergen a puntos más similares. Y cuando el ángulo es más
el grado de ángulos es mucho más grande, ya en 360. Está más dispersa la estructura, y como decía, ¿no? Crece más lento y entonces, pues yo creo que ahí están las diferencias, ¿no? O sea, en cómo se distribuyen la masa sticky y Ok, en el tiempo de convergencia del algoritmo. que esa medida de tiempo de convergencia es una buena medida. Y la otra es la masa que dices. ¿Cómo es? Vamos a hacerlo, voy a aumentar esto, a ver. Estas son Es como contracciones más dispersa. como más dispersa, menos densa, ¿no? Abarca como mayor área, ¿no? Podemos decirlo. Sí, entonces, digamos que aquí el fractal, ya hablamos como estructura fractal, es, pues, digamos, menos denso, es como más flaco, digamos, por describir algo. Y ahora vamos a hacerlo con 10 grados, casos extremos. A menudo siempre se prueban casos extremos, porque nos da indicios de qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, este es mucho más denso, ¿no? Ok. Bueno, les voy a mostrar, regresemos acá a la presentación. Ya lo ejecutamos, ya vimos cuál es la dinámica, ya vimos un parámetro de control, que es el ángulo de la gente, cómo se mueve. Se forma algún patrón espaciotemporal, ya lo vimos. Y bueno, aquí tenemos unas capturas de pantalla de lo que corrieron. Entonces, este es pues, digamos, cercano a los 10 grados. El fractal es muy denso. Voy restringiendo el ángulo de la caminata, entonces va cambiando la densidad del fractal. Y este es 360 grados. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí como un cierto comportamiento, un patrón del patrón, ¿no? Y es lo que nos interesa cuando analizamos un sistema dinámico, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, un algoritmo genético, se van a encontrar de que tienen un montón de parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros que mover. Y dependiendo de cómo muevan esos parámetros, el sistema tiende a ciertos puntos de equilibrio. O se vuelven estables, inestables. En ecuaciones diferenciales, pues tenemos puntos silla, espirales estables o inestables. O dependiendo, hay una gran variedad, ¿no? Eh, con lo que respecta, por ejemplo, a un algoritmo genético, pues la convergencia, si converge rápidamente, si no, si puedo llegar al óptimo que quiero, ¿no? Si me quedo atascado en un óptimo local, bueno, eso es a partir de cómo movemos los parámetros. Aquí tenemos pues ya un parámetro de control que me describe pues una familia de escenarios. Ahora, pues yo quiero medir, digamos que si van a hacer una publicación y tienen estas familias de sistemas, pues no van a poner 360 imágenes mostrando los resultados. ¿Qué es lo que harían? Como está la pregunta de acá abajo. Ya sabemos cuál parámetro está variando y cómo medimos los resultados. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Adjuntar 360 imágenes para que vean, mira, así va cambiando el parámetro, ¿o qué harían? No, pues bueno, de momento yo pienso que se tendrían que definir algunos rangos, ¿no? A lo mejor decir, pues estos 4 valores son los que yo voy a medir y voy a ir incrementando, ¿no? Como usted decía, de 10, a lo mejor después 50, 100 y cacho, 300, ¿no? Y ver ahí cómo varía el comportamiento. Y pues ese comportamiento lo medimos de manera diferente en cada sistema, ¿no? En este caso, pues estamos hablando del Wingle Angle y a lo mejor del Max Particles. Y eso nos podría dar como esa medición de nuestro sistema, ¿no? Ya lo moví aquí y el resultado fue este, ¿no?
Pero pues bueno, esos, digamos, parámetros de control pues van a ir variando dependiendo de cada uno de nuestros sistemas. Pero sí es más o menos lo que yo propondría, ¿no? O sea, estos 4 rangos y estas variaciones y ver a lo mejor las variaciones que más fácilmente se pueden ver cambios en el comportamiento, ¿no? Entonces esos son los que yo reportaría. Yo propondría, por ejemplo, sacar una medida de cada imagen y graficarla según su ángulo. ¿Qué harían? La cosa más fina que se puede hacer es encontrar la dimensión fractal pues, de la estructura. Y hay algoritmos Sí. para sacar la dimensión fractal y todo esto. Pero bueno, ahorita podemos hacer algo más sencillo. Y yo creo que podríamos hacer el conteo de las partículas verdes, ¿no? Es decir, en una corrida de 500 ticks, ¿cuántas partículas verdes tengo? Va cambiando, ¿no? Ustedes me dijeron que hay una convergencia y varía en el tiempo, entonces podría resolver una medida. Sí, como Entonces, de desplegar o mostrar la densidad del fractal en función del ángulo, ¿no? sí, entonces, y es algo muy sencillo. Y también tendría que ser en el mismo determinado tiempo, ¿no? Para los n casos que se van a presentar. Sí, sí. Entonces, vayan, exacto, váyanse acá a la parte del código. No vamos a revisar todo, pero vamos a ver, hacer eso. Crear un monitor para que me haga el conteo de patch verdes. Entonces, es muy sencillo. En código, váyanse aquí a... ya lo tengo por aquí. Déjenme... muy bien. Ahí ven mi código. Entonces, Sí. tenemos una variable global que la vamos a llamar contador, que es nuestro contador va a ser nuestro contador de patches verdes. Entonces, pónganle ahí contador. Ahora, nuestra función setTop, pues vamos a inicializar nuestro contador. Set contador 0. ¿Ok? Entonces recuerden, en setup inicializan el sistema, es la condición inicial. Todo sistema dinámico necesita una condición inicial. Ya está. Y ahora en Go, antes de la palabra tick, que tick es el incremento de ticks, vamos a decirle que set contador es igual a el conteo de patches con color de patche igual a green. Entonces, escriban esto. Todo lo que estamos haciendo es que en cada iteración, en cada ejecución de Go, me va a hacer el conteo de patches verdes y lo va a almacenar en la variable contador. Entonces, en cada tick, este puede ir cambiando, ¿no? Conforme crece la estructura, pues el contador pues va creciendo también. ¿Ya lo tienen? Ya. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya está ejecutado, ya está almacenado. Y lo que vamos a hacer es mostrarlo. Entonces vamos a crear con botón derecho, un monitor. Y aquí en el monitor lo que vamos a hacer es escribir la palabra contador. Quiere decir que me va a mostrar, va a llamar al contador. Y la etiqueta, pues,
el nombre de nuestro monitor, pues igual, contador. Ok, entonces, pues ya está nuestro contador de patches verdes. Entonces, le doy setup. Lo voy a poner aquí como en esta, más o menos. Y tenemos contador igual a 1. Cuando hacemos el setup, pues solamente hay una sola partícula verde, ¿no? Un patch verde. Vamos a hacerlo más rápido. 2, 3, 4 y empieza a incrementarse. Muy bien, vean cuántos ticks van. 17,000, 18,000, 20,000. Entonces, bueno, tarda bastante, ¿no? La construcción del fractalito. Entonces, podríamos decir que para un ángulo de 172 grados, y en el código está definido de que hay un radio aquí, límite, y entonces cuando alcanza el radio, para la ejecución del programa. Entonces, bueno, ya que alcanzó el límite, tenemos que para 172 grados de apertura, o sea, donde caminan, tuve un fractal constituido por 974 parches verdes, ¿no? Entonces yo puedo crear una gráfica donde el eje X sean grados y en el eje Y el valor de mi contador. Y entonces eso me va a describir pues toda la dinámica del sistema, ¿no? Hay una pregunta. Sí, Ese contador, digamos, es cada que una partícula, un agente alcanza el punto de interés, se convierte en un patch verde, ¿no? así es. Y nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra barrita deslizadora de el número máximo de partículas es el número 100. Entonces, ¿no tendría que ser también un poco de correlación? Mi pregunta es aquí, si cada punto verde representa una partícula que se pegó, ¿no Sí. tendría que coincidir en ese número? Este es el número de partículas inicial y se van generando, digamos que en el exterior del radio. Entonces se van generando continuamente. Ok, Por ok, ejemplo, de aquí acuerdo. el Go, aquí cuando dice si el radio es mayor que esto, max px core es el límite del view, -3, entonces para la simulación, ¿no? La condición de par. Y luego aquí, si el conteo de tortugas es menor que el max particles y count es menor que ticks, entonces hacen nuevas tortugas. Entonces constantemente está generando tortugas alrededor del radio, más bien en los bordes exteriores del radio. Entonces, bueno, este código, pues hay que analizarlo hacia detalle. Lo que quiero ahorita es que veamos la dinámica, ¿no? Bueno, ya, y aquí se van creando las tortugas. Y esta función es la del ángulo de rotación. Rota random float o giggle angle, que es el que está afuera en la interfaz, y forward 1, que se mueve un paso, ¿no? Y si no se puede mover, pues se muere. Entonces, bueno, son estas funcioncitas lo que hace. Y aquí cuando acaba, ya cuando queda en el stop, que el radio ya alcanza el radio de máximo, entonces se para el simulador y lo que nos dice es que hay 974 parches aquí, verdes, ¿no? Vemos lo que sucede.
recuerden, 974, y aquí tenemos 4,531 parches verdes. Entonces, bueno, les voy a enseñar la gráfica resultante, y es este. Tenemos que el ángulo de rotación varía de 1 a 360 grados, y entonces en 1 tenemos que el tamaño del fractal es alrededor de 5,490, digamos. Y de ahí baja. Entonces en 360 grados, pues tenemos un ángulo de rotación, digo, un tamaño de fractal más o menos de tal vez 1000 o menos, 700, como vimos, ¿no? Hace rato. Y el otro que me decían que era importante era la velocidad. Es decir, cuánto tiempo tardó para crearse la estructura. Entonces aquí tenemos igual el ángulo de rotación y tenemos los ticks. Entonces para un ángulo de rotación pequeño de 1, pues se tarda bien poquitos ticks, ¿no? Aquí lo corrimos, son, digamos, 3000 ticks. Conforme vamos aumentando el ángulo de rotación, la convergencia va creciendo. Para 360 grados, más o menos, pues son como 140,000 ticks, ¿no? Entonces, bueno, cuando analicen un sistema dinámico, pues el chiste es rescatar esa información y ver cómo se comporta. Entonces, esto me resume 360 escenarios, ¿no? Porque por cada ángulo de rotación tienen que ejecutar el simulador, esperan a que acabe y tienen su dato. Y ahí van almacenando. Entonces, bueno, y dirán, bueno, ¿a poco voy a correr 360 veces todo? No, pues hay una forma y ya con esto termino. Vámonos a herramientas, analizador de comportamiento. Entonces, seguramente aquí está vacío, denle nuevo. Y lo que vamos a hacer con esto es que se ejecute de manera automática 360 veces el simulador. Entonces, tenemos nombre del experimento, le voy a poner cálculo parches verdes, ¿no? Ya por default tengo estos atributos aquí, y tenemos algo que se llama Wiggle Angle, que es este parámetro, que ahorita está establecido en 8 grados, ¿ven? Pero bueno, yo quiero no solo un escenario con 8 grados, quiero que vaya incrementándose. Entonces le digo, varía de 1 a 360, pero de 1 en 1. Es decir, que vaya 1, 2, 3, hasta 360 grados. Aquí están las instrucciones de cómo digamos, se tiene que, la sintaxis para el manejo aquí de cómo van variando las variables. ¿Cuántas repeticiones quiero de cada escenario? Pues 1. Esto solamente es para mostrarlo. Y aquí evaluar las ejecuciones utilizando estos indicadores no me interesa el conteo de tortugas, porque bueno, sí, cuántas tortugas quedan al final de la ejecución, pero me interesa más este contador. Entonces le voy a decir que al final me almacene el conteo de tortugas, o sea, lo que hay aquí en el entorno, y el contador. Límite de tiempo, pues 0, es decir, sin límite. Esto quiere decir que va a ejecutarse hasta que encuentre el stop, y le doy OK. Entonces ya tengo aquí mi experimento. Cálculo parches verdes. 360 corridas del simulador. Y le voy a dar a ejecutar. Bueno, eso va a tardar un rato, lo pueden hacer después de que terminemos. Me almacena un archivo, un CSV con los datos. Y bueno, aquí va, corrida 1 de 360. Va en el tip o step número 1600. Total del tiempo de ejecución. Y va en paralelo, va corriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
como de jalón, y luego otra vez hace otros 8 y así se va. Si le damos aquí Update View, vamos a ver en qué estado va. Si habilitamos esto es más lento, entonces al final vamos a tener un archivo, un CSV con los datos, y eso ya los pueden plotear, pueden hacer la gráfica. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre esta parte del analizador de comportamiento? No, bueno, justo cuando estaba hablando de cómo reportar los resultados, yo pensé que a lo mejor valdría la pena mostrar varias corridas con un mismo ángulo, ¿no? Como para ver ahí cuál es el promedio de comportamiento en un mismo Excelente, sí, sí. parámetro. Y bueno, veo que ya aquí la interfaz te permite hacer eso, ¿no? Entonces, solo era para eso. Perfecto, sí, sí, sí. Ahorita le demos repetición 1, pero bueno, hemos tenido que hacer en proyectos este tipo de análisis, y más o menos con 20, pues ya obtienes un promedio adecuado. Posiblemente tengas, si promedias las 20 ejecuciones, a lo mejor esta curvita ya te sale suave, ¿no? Y a lo mejor más apegada a lo que realmente sucede, porque pues digamos, hay métodos aleatorios, que por eso hace que vibre, ¿no? Ajá, que tenga ese ruido, estas variaciones. Ajá, este ruido, entonces con un promedio, digamos 20 ejecuciones, pues ya más o menos te va a salir suave. Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Entonces, Gracias. vean, yo voy en la corrida 37 de 360, entonces me voy a tardar un rato. Entonces, a lo mejor ahorita que termine Marco, les enseño la gráfica, los datos que salen. Nada más, para concluir, pues, algunas reflexiones que quiero que se lleven es que los modelos y simulaciones computacionales permiten recrear escenarios para entender y estudiar y analizar fenómenos complejos, ¿no? Hablando especialmente de la MBA. Hay dos enfoques, bottom-up y top-down. Recuerden que aquí estamos viendo bottom-up. Top-down es básicamente ecuaciones diferenciales. Depende de ustedes cuál enfoque utilizar. Respecto al modelador, necesitan establecer las relaciones entre las variables. Parte de ustedes como modeladores, pues establecerlo. Ya hay, por ejemplo, si van a estudiar un fenómeno y hay mucho trabajo hecho siempre, si le buscan siempre ya alguien que trató de abordarlo, ver el estado del arte, cómo lo hicieron, después ya ustedes pueden proponer o extender, ¿no?, un nuevo modelo. Y si persiguen, digamos, predecir eh, cosas sobre el fenómeno, pues hay que validarlo antes, su modelo, ¿no? Validarlo con mediciones empíricas para ver que es verdadero, es válido su modelo, y de ahí pues también validarían sus hipótesis, que es la misma construcción, en qué se fundamenta su modelo. Y bueno, pues creo que por mi parte ahorita sería todo, y espero que termine rápido esto para enseñarles la gráfica. Sí, yo creo que sí van en la corrida 53. Bueno, al final, si quieren, dejamos un espacio para dudas. Adelante, Marco. Ok, gracias. A ver, entonces, ¿me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí. Ya se puede Ya, ver. ok. Sí, ya Se sé. escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok, va. Bueno, ya ayer vimos un poco de la hormiga de Langton, ahorita vieron el DLA, ahora vamos a ver otro tipo de modelos que igual se puede hacer con agentes, y en específico este es un modelo para un tipo de fenómeno un poco más social, ¿no? Entonces, pues la idea de agentes es que puedes modelar diferentes tipos de fenómenos físicos, biológicos, sociales, de computación, varios. Y bueno, este se llama el modelo de Schelling. El modelo de Schelling lo que trata de explicar o de modelar son los fenómenos de segregación en ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver una ciudad y podemos ver cómo arriba se ven como una ciudad con muchos edificios, como más bonita, y abajo como de la autopista se ven ya otros tipos de viviendas, ¿no? Como muy diferentes a los que están arriba, de los que están abajo,
Sin embargo, están pues compartiendo el mismo espacio, ¿no? O sea, no están tan separados, o sea, solo los separa una autopista y pues claramente es como muy distinto el tipo de personas o el tipo de vida que hay en la parte de arriba que en la parte de abajo. Igual en esta imagen de la derecha, pues podemos observar lo mismo, ¿no? O sea, como en un espacio determinado hay como una segregación de diferentes tipos de viviendas, lo cual también pues implica diferentes tipos de clases sociales que viven en un lugar que en otro. Entonces estos son fenómenos de segregación. O sea, no sé, supongo que igual todos ustedes lo han visto aquí en la Ciudad de México o en donde estén, que hay lugares donde hay como que ciertas casas que están muy bonitas, como cierto tipo de nivel de económico, social que hay, y luego a veces pegado ahí, un poquito luego sin darse cuenta de la transición entre uno y otro, ya se ve muy diferente el tipo de viviendas que hay, el tipo de casas que hay. Entonces, bueno, estas imágenes son de Buenos Aires, Argentina, y pues lo que queremos hacer es pues ver si podemos modelar un poco este fenómeno utilizando modelos basados en agentes. Para esto, pues, alguien que se llama Thomas Schelling propuso un modelo que, bueno, propuso en este paper de segregación, ¿no? Este modelo lo que nos hace es que nos muestra como una ciudad hipotética que está conformada por dos clases de personas, o sea, no sé, digamos, personas, imaginemos los agentes que tenemos, ¿no? O sea, personas de un color, no sé, naranja y un color azul, ¿no? Esos tipos de dos clases de personas, cómo pueden cambiar la ciudad de forma que esta ciudad tenga un alto grado de segregación, como lo veíamos en las imágenes anteriores. O sea, poder ver cómo la ciudad queda dividida en donde viven ciertas personas y otras. Y bueno, entonces su modelo básicamente es el siguiente. Vamos a explicar el funcionamiento. Tenemos dos tipos de agentes, ¿no? O sea, unos agentes que vamos a decir que son X y otros que son 0. Dentro de estos dos tipos de agentes, no sé, ponemos una población de cada agente, no sé, digamos 50 agentes que sean X y 50 agentes que sean 0. Y tenemos un espacio delimitado. Dentro de ese espacio, nosotros colocamos nuestros 100 agentes de forma aleatoria en una cuadrícula. Después de que colocamos nuestros agentes de forma aleatoria en la cuadrícula, donde cada celda está ocupada por un agente, o puede estar vacía, ¿no? O sea, si tenemos, no sé, 200 cuadrículas en total y tenemos 100 agentes, pues va a haber 100 cuadrículas ocupadas y 100 cuadrículas vacías. Entonces, las cuadrículas van a estar ocupadas por un agente o van a estar vacías. Y, por ejemplo, veamos esto, ¿no? Tenemos nuestro espacio, que es como lo que tendríamos en NetLogo, un mundo reticulado. Nuestros dos tipos de agentes, que son X y 0, y los colocamos aleatoriamente en la cuadrícula. Aquí podemos ver que pues hay espacios vacíos en la cuadrícula. Igual una condición es que no puede haber dos o más agentes en la misma cuadrícula. Entonces los colocamos aleatoriamente y así es como empieza nuestro modelo. La siguiente regla es determinar si cada agente está satisfecho con su ubicación. Entonces, pues ya que tienen su ubicación predeterminada los agentes, hay que ver si están satisfechos por dónde están ubicados. Para esto vamos a establecer un parámetro de control, que es el porcentaje de satisfacción. Aquí le puse T. Entonces, un agente está satisfecho si está rodeado por al menos T% de vecinos que son similares a él. Igual, ¿no? El ejemplo que tenemos en la imagen anterior. Si tenemos que T es 30%, entonces un agente X va a estar satisfecho si al menos 30% de sus vecinos son X igual. Entonces aquí vamos a ver esta imagen, ¿no? Para este agente que está aquí, pues su vecindario es todos los cuadros que están adyacentes a él, ¿no? Entonces en este caso solo tiene 1, 2, 3. Y de los 3 solamente tiene 2 vecinos. Y de esos 2 vecinos, nada más uno es X. Entonces, el 50% de sus vecinos es similar a él. Entonces, como su porcentaje de similaridad es 50 y se satisface con 30%, pues este agente va a estar satisfecho. Ahora chequemos el de al lado, ¿no? Este igual, sus vecinos son los cuadros adyacentes a él. En este caso tenemos que de los 5 cuadros que tiene, solamente 4 están ocupados.
Entonces, pues en total tiene 4 vecinos. Y de esos 4 vecinos, solo uno es similar a él. Entonces, 25% de los vecinos son similares a él. Entonces, en este caso, el agente no va a estar satisfecho porque no cumple el umbral de similaridad requerida. Hasta aquí, bueno, no sé si haya como alguna duda en cómo calcular si un agente está satisfecho o no, o va bien todo lo del modelo. No, todo bien. ¿Todo bien? Va bien, sí. Entonces, ya una vez que los posicionamos aleatoriamente, después vamos checando cada uno a ver si está satisfecho, pues vamos a tener agentes que estén satisfechos, como es en el primer caso, y agentes que no estén, como es en el segundo caso. Entonces, el siguiente paso es que en cada iteración, los agentes que no estén satisfechos se van a mover a una posición vacía en el espacio. Entonces, pues el espacio va a tener posiciones vacías que nos van a permitir movernos del lugar a los agentes que no estén satisfechos. La forma en cómo los movemos, o sea, el algoritmo de cómo los movamos puede variar. O sea, podemos ponerlo, o sea, que se transporten aleatoriamente a una de las que están vacías, o podemos moverle hacer que se muevan a alguna que esté vacía adyacente a él, o algún algoritmo que se nos pueda ocurrir para hacer este movimiento. Pero la idea es que, a fin de cuentas, se tiene que mover a una posición vacía y los que no están satisfechos. Una vez completado esto, una vez que todos los agentes que no estaban satisfechos se movieron a otros lugares, comienza otra iteración del modelo. O sea, volvemos a checar todos los agentes, volvemos a ver si hay satisfechos o no satisfechos, y los que no estén satisfechos los volvemos a mover. Y repetimos este proceso hasta que pues ya no haya agentes que no estén satisfechos, hasta que ya todos estén conformes con su posición en el espacio. Entonces, bueno, esto continúa hasta que todos los agentes del vecindario estén satisfechos con su ubicación. Después aquí, igual del mismo ejemplo que teníamos, aquí marcamos a los que no están satisfechos con un asterisco, ¿no? O sea, los que no cumplen el porcentaje de similaridad requerida. Y pues en lo que decía la siguiente regla es que hay que reubicarlos. Entonces, pues aquí los reubicamos, ¿no? Los movemos, ahora nos queda así el espacio y volvemos a contar volvemos a checar cuáles son los que estén satisfechos y cuáles son los que no estén satisfechos. Y repetimos esto hasta que ya todos estén satisfechos. Bueno, esto es de los trabajos originales de Schelling, que fue quien propuso el modelo. Aquí igual tiene 2 tipos de agente, que es circulito y el de gato. Y bueno, aquí ocupó una retícula de 16 por 16 y fue aplicando estas reglas. Aquí pues lo hizo como un poco a mano, no tanto en computadora, porque pues igual no era tan factible tal vez en esos momentos. Y lo que obtuvo fue, al final de las iteraciones, empezando con algo de este estilo, obtuvo estos resultados, en donde vemos que si esto fuera una ciudad y los agentes es donde viven, o sea, donde están ubicados es donde viven, vemos que de algo un poco aleatorio, que es como inicia la simulación, lo que recuperamos al final es algo que ya tiene un poco más de estructura y algo un poco más parecido a lo que ya vemos en algunos casos reales, ¿no? O sea, un poco más de segregación en donde se puede ver la diferencia entre estilos de vida, ¿no? O sea, aquí los del círculo como que se segregan un poco y ya marcan un poco más unas fronteras, similar a lo que veíamos en la imagen. Entonces, este modelo lo que nos permite es tal vez entender un poco cómo es que puede funcionar eso, ¿no? O sea, igual si lo pensamos en la realidad, no funciona tan fácil, así no es tan fácil mudarte de un lugar a otro, pero sí lo que buscas cuando estás buscando tal vez a dónde irte es como, pues algo donde estés cómodo, y luego muchas veces estás cómodo si los que viven como alrededor de ti son un poco similares, ¿no? O sea, si a ti no te gusta como mucho ruido, muchas fiestas y eso, pues te buscas un vecindario en donde no hagan eso y los que están ahí, como tampoco les gusta, pues tú vas a estar bien ahí. Entonces, la idea básicamente de este modelo es eso, como entender un poquito la idea de cómo podría funcionar esto de una forma simple. Y bueno, vamos ahora a checar el modelo en NetLogo. Y bueno, vamos a abrir este NetLogo y vamos a empezar a implementar estas reglas que ya les había mencionado. Entonces, bueno, igual si quieren abran NetLogo o un nuevo modelo y me avisan cuando ya lo tengan listo para empezar a escribir. Sí, ya está listo.
También por la parte externa. Ok, va. Y bueno, hasta ahorita la idea general del modelo sí les quedó clara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, todo claro. Entonces vamos a empezar a implementar esas reglas. Entonces, pues tenemos agentes que, como ya habíamos visto aquí en NetLogo, se llaman tortugas. Entonces vamos a ponerle pues las propiedades que tienen estos agentes, ¿no? Entonces con esto, igual como habíamos visto, les ponemos turtles own, y aquí son las variables que van a tener nuestras tortugas o nuestros agentes. Entonces, ¿qué es las variables que hay que checar para las tortugas? Pues hay que checar si están satisfechos, ¿no? Satisfecho. Entonces, eso nada más era ver si pasaba cierto umbral o no. O sea, es una variable booleana, ¿no? O sea, ¿está satisfecho o no lo está? Entonces, aquí para poner esas variables, le ponemos el nombre de la variable y le ponemos este signo de interrogación al final. Con esto ya estamos indicando que esta va a tomar un valor verdadero o falso, nada más. Y pues para este modelo, pues justo es lo que necesitamos. Necesitamos saber si está satisfecho o si no lo está. Aquí en NetLogo, para poner comentarios, se ocupa el punto y coma. Entonces, todo lo que escribamos a partir de aquí, ya el código no nos lo toma en cuenta y es un comentario. Entonces, pues igual eso lo pueden usar como para ir indicando qué es lo que quiere decir cada cosa en el código, ¿no? Entonces, esto nos indica si está satisfecho. ¿Qué otras variables tienen? Pues tienen a sus vecinos, ¿no? Entonces, de su vecindario, hay que checar cuántos vecinos son similares a él. Entonces vamos a ponerle vecinos similares. Y esto pues es la cantidad de vecinos similares. Y aparte de sus vecinos similares, pues tienen a los vecinos que no son similares, o sea, el otro tipo de agentes. Entonces vamos a ocupar otra variable que se llame vecinos diferentes. Igual, ¿no? La misma idea, cantidad de vecinos diferentes que tiene cada tortuga. Y por último, como habíamos dicho, de todo su vecindad, no precisamente, no sé si hay 4 cuadritos que tiene de vecindad, no precisamente en esos 4 cuadritos tiene que haber un vecino. O sea, puede que haya nada más uno. Entonces tenemos que ver el número total de vecinos que tiene para poder hacer esta comparación y ver si se cumple el porcentaje. Entonces vamos a ver el número de vecinos. Cantidad de vecinos que tiene. Y estas son las variables que va a tener cada tortuga, ¿no? Cada agente. Cada agente va a tener si está satisfecho o no, la cantidad de vecinos similares al que tiene, la cantidad de vecinos diferentes al que tiene y el número de vecinos que tiene. Entonces, esto es las variables de nuestros agentes. Ahora vamos a inicializar el mundo. Entonces, para inicializar el mundo o como inicializar nuestra simulación, generalmente se ocupa la función setup. Generalmente se le llama setup, pero le podríamos llamar como sea, pero es como un poco más por convención llamarle setup a esta función donde inicializamos todas nuestras cosas. Pues como esta es una función, pues tiene que tener dónde empieza y un final. Entonces, como aquí estamos inicializando todo, cada que queramos correr la simulación de nuevo tenemos que volver a dar setup, pues generalmente lo empezamos borrando todas las variables que tengamos, borrando todo lo que tengamos en el mundo, para que no se nos sobrescriban cosas. Entonces, casi siempre le empezamos con un clear all. Y ahora, como lo que estamos haciendo es inicializar el mundo, pues estamos trabajando un poco sobre los parches también. Entonces, aquí vamos a inicializar los parches. Como estamos ahora trabajando sobre los parches, aquí le ponemos ask patches. Entonces, aquí les vamos a pedir a los parches que cumplan ciertas cosas. Entonces, lo primero, pues es, como siempre empieza en negro el mundo, pues vamos a ponerlo en blanco para que lo podamos visualizar un poco mejor. Entonces, será con set pcolor. Pcolor es para poner el color del parche y vamos a ponerlo en blanco.
Ahora aquí hay otra cosa importante que tenemos, digamos, acá. Entonces aquí tenemos nuestro mundo y tenemos nuestros agentes. Algo importante que requiere este modelo es que una vez que los posicionemos en sus posiciones iniciales, si no están satisfechos se puedan mover. Si tenemos 100 parches, si tenemos 100 agentes, aun cuando no estén satisfechos no va a haber un nuevo lugar al cual poder moverse. Entonces la idea pues es tratar de tener también un poco de parches vacíos para que nuestros agentes se puedan reubicar. Entonces vamos a ocupar algo como de densidad, por así decirlo. Vamos a ver cuántos parches tenemos y cuántos agentes tenemos. Así podemos medir la densidad. Y por ejemplo, si le damos una densidad baja, va a haber pocos agentes y muchos parches, entonces se van a poder mover fácilmente. Si le damos una densidad alta, va a haber muchos agentes y pocos parches vacíos. Entonces, pues para eso, pues vamos a poner una variable que se llame densidad, la cual nosotros vamos a mover desde acá, la podríamos mover desde acá. Entonces aquí creamos un slider que sea la densidad de agentes que queremos que haya, con mínimo 1 y máximo, pues no sé, podrían ser 100, ¿no? Y valor inicial 50. Entonces, pues básicamente que nos está midiendo así como en porcentaje, ¿no? O sea, si tengo 1000 parches y quiero una densidad de 100, pues quiere decir que el 100% de mis parches va a estar ocupado. Si quiero una densidad de 31, el 31% de mis parches va a estar ocupado. Entonces, esta densidad nos va a indicar cuántos agentes vamos a tener en relación con el número de parches que vamos a tener igual. Entonces, ya que tengo esta variable que la voy a poder mover desde la simulación, vamos a pedirle a los parches. Entonces vamos a ir recorriendo cada parche. Entonces cada parche vamos a ir pidiéndole que nos cree un agente. Entonces aquí vamos a ponerle if random 100. Esta parte de aquí random 100 lo que hace es que nos genera un número aleatorio entre 0 y 99, ¿no? O sea, entre 0 y el número que tenemos aquí menos 1. O sea, nos generaría 100 números aleatorios. Por ejemplo, aquí, hasta abajo, tienen algo que dice aquí observador y un cuadrito. Entonces si le ponemos random 2, nos devuelve un número aleatorio, ¿no? 1. Lo volvemos a correr, 1. Lo volvemos a correr, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, si se fijan, nos está devolviendo números aleatorios entre el 0 y el 1, ¿no? O sea, 1 menos. Si le ponemos random 100, pues nos devuelve igual un número aleatorio del 0 al 99. Entonces, ese comando, de aquí, lo que nos va a hacer es justamente un número aleatorio. Entonces, si ese número aleatorio es más chico que la densidad, la que nosotros determinemos ahí en la simulación, pues ¿qué va a pasar? Vamos a ir checando cada parche. Vamos a ir parche por parche. Vamos a poner acá, ¿no? O sea, vamos a ir primero a este parche. Vamos a lanzar un número aleatorio del 0 al 99 y si cumple que es menor que nuestra densidad, entonces vamos a poner un agente acá. Ahora nos vamos a ir al siguiente parche. Lanzamos un número aleatorio entre el 0 y el 99. Si cumple, ponemos un agente y si no, no. Y vamos a hacer eso con cada parche. Así al final lo que vamos a tener es, pues vamos a ver en cada parche, vamos a crear un agente o vamos a dejarlo vacío. Entonces estamos poniendo esta condicional que si se cumple, ¿qué va a pasar? Pues si se cumple, lo que vamos a hacer es, vamos a pedirle al parche en el que se cumplió que nos cree un agente. Una forma de crear agentes o tortugas es con esta función que se llama Sprout. Sprout lo que nos hace es, el parche en el que estés parado te crea un agente. Entonces le estamos diciendo, ok, el parche en el que estoy me va a crear y les vamos a decir cuántos agentes. Pues vamos a pedir nada más uno, que era la condición que habíamos dicho. Nada más puede haber un agente en cada parche. Entonces vamos a crear ahí un agente en ese parche que cumplió y pues vamos a ponerle ciertas características a este agente. Entonces ya que creamos el agente, habíamos dicho que necesitamos que fuera de dos tipos, porque es lo que se requiere para el modelo. Entonces le vamos a poner set color one of
Entonces aquí lo que estamos haciendo es vamos a ponerle un color y que sea uno de, y aquí vamos a poner una lista de los colores que podemos elegir. Aquí ya las podemos poner con número, como les había dicho. No siempre podemos poner el nombre del color. A veces tal vez es mejor con número para poder tener más variación de colores. Entonces aquí voy a poner dos números, 95 y 25, en donde 95 es el color naranja y 25 corresponde a un color azul. Entonces, para NetLogo el 95 corresponde a un color naranja y el 25 corresponde a un color azul. Le vamos a dar cierto tamaño a nuestro agente, que sea tamaño 1.3, y le vamos a poner que tenga forma, ¿no? Para que sea un poquito más realista el modelo en cuanto a la visualización. Entonces le vamos a poner que tenga forma de persona. Esta igual es una forma que ya viene cargada en NetLogo, entonces la podemos usar así tal cual. Que tenga forma de persona. Entonces, lo que nos va a hacer el setup va a ser ir checando cada parche, ver si se cumple la condicional de que sea menor que la densidad nuestro número aleatorio, y nos va a crear un agente de uno de estos dos colores con forma de persona. Y como igual es el setup, pues vamos a reiniciar las ticks cada que queramos correr este agente. Entonces, hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta o vaya todo bien. Todo bien, muy bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a crear el botón setup para ver qué es lo que nos va a dar hasta ahora esto que hemos hecho. Entonces ponemos el botón setup y si se fijan lo que nos hace es, pues ya nos crea nuestros agentes de dos colores, naranjas y azules en el espacio. Si yo le aumento la densidad, ya lo llena un poco más. Si le bajo la densidad, nos lo disminuye un poco más. Entonces ya tenemos nuestros dos tipos de agentes con los que vamos a empezar a trabajar en la simulación. Y pues tenemos el parámetro de densidad que pues, nos va a indicar cuántos agentes vamos a ir teniendo, dependiendo del tamaño del mundo. Ahora, algo importante que tenemos que hacer es que los agentes, pues tenemos que ir checando en los agentes. Tenemos que ir checando si están satisfechos o si no lo están. Entonces eso desde el setup, desde que inicia, digamos aquí, ya podemos empezar a contar cuántos vecinos similares tienen y ver si están a gusto o no. Entonces ya desde aquí tenemos que empezar a revisar cada uno, a ver si están satisfechos o no. Entonces aquí, una vez que ya los creemos, los inicializamos, vamos a poner aquí una función que se va a llamar actualizar tortugas. Entonces esta función ahorita la vamos a crear. Lo que nos va a hacer es, pues vamos a empezar a checar cada agente y vamos a empezar a llenar estos valores de cada uno para ver si están satisfechos o no lo están. Entonces ya tenemos actualizar tortugas y vamos a crear esta función. To actualizar tortugas and, y como vamos a trabajar con los agentes, entonces estamos trabajando con las tortugas. Es ask turtles, les vamos a pedir a las tortugas que hagan ciertas cosas. Entonces vamos a ir tortuga por tortuga y a cada una le vamos a pedir lo siguiente. Entonces tenemos vecinos similares, ¿no? Queremos ver cuántos vecinos similares hay. Como ya es una variable que tenemos desde antes, que es una variable de la tortuga, vamos a darle valor. Para darle un valor se ocupa set. Entonces le estamos dando el valor de vecinos similares. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con los vecinos similares? Es un conteo, ¿no? Entonces estamos contando, count, esta función ya nos cuenta, y aquí hay que ponerle qué es lo que queremos que nos cuente. Queremos que nos cuente las tortugas que están en nuestro vecindario, ¿no? Entonces queremos que nos cuente turtles on
neighbors. Entonces, estas ya son como funciones que trae NetLogo, ¿no? Entonces, queremos contar tortugas que estén en el vecindario de esa tortuga, ¿no? Entonces, dentro de su vecindario vamos a contar las tortugas que cumplan ¿qué? Entonces, vamos a poner with, que cumplan, que su color sea igual al color que nosotros tenemos, ¿no? Al color of myself. Entonces, ¿esto qué nos hace? Nos cuenta las tortugas en nuestro vecindario que cumplan que su color sea igual al color de ellas mismas, ¿no? O sea, contar las tortugas que son similares a ellos. Y ya con esto tenemos el conteo de los vecinos similares para cada tortuga. Vamos a hacer lo mismo. ¿Para qué variable? Para vecinos diferentes. Entonces, para vecinos diferentes es la misma lógica, ¿no? Vamos a contar las tortugas en el vecindario que tengan un color, pero ahora en lugar de que sea igual, va a ser distinto al mío. Entonces, con esto ya tenemos el conteo de vecinos similares y de vecinos diferentes. Y el total de vecinos, pues va a ser set el número de vecinos, el número total de vecinos, que va a ser vecinos similares más los vecinos diferentes, ¿no? Entonces, el total de vecinos que va a tener cada gente va a ser los vecinos que son iguales y los vecinos que son diferentes. Entonces ya con esto, cada tortuga vamos a ver cuántos tiene que son iguales, cuántos diferentes y el número total de vecinos. Y ya podemos calcular ahora sí si está satisfecho o no. Entonces la misma idea le ponemos set satisfecho, la variable de que esté satisfecho o que no lo esté. Y como es una variable booleana, aquí hay que poner una operación lógica para que nos dé un verdadero o un falso. Entonces va a ser, si los vecinos similares que debe cumplir, que sea mayor o igual a un parámetro de similitud que nosotros vamos a establecer. Ese es igual, va a ser un parámetro de control. Vamos a decir, pues que sea el 3% o el 20% o el tal por ciento. Entonces ese parámetro le vamos a llamar porcentaje de similaridad requerida. Porcentaje de similaridad requerida por el número total de vecinos entre 100 para que sea un porcentaje, ¿no? Entonces va a ser porcentaje de similar requerida por el número de vecinos entre 100. Si se cumple que nuestros vecinos similares es mayor que esto, entonces va a estar satisfecho. Y si no se cumple, entonces no lo va a estar. Entonces aquí cuando le demos comprobar, nos va a decir que no hay ninguna variable llamada similaridad requerida. Y eso es porque pues es una variable que vamos a querer manipular desde acá, igual con un slider. Entonces vamos a hacer el slider. Acá, deslizador. De 0 a 100 y con un valor de 70. Entonces aquí está. Podemos mover el porcentaje de similaridad requerida que sea desde 0 hasta 100. Y con eso pues vamos a cambiar la cantidad de vecinos que puedan estar satisfechos o que no lo estén. Entonces ya con setup ya vamos a inicializar nuestros agentes. Vamos a ver cuántos están a gusto y cuántos no. Y ya con esto básicamente inicializamos nuestro programa. Ahora pues para echar a andar la simulación tenemos que crear otra variable, otra función que se llama toGo. Generalmente siempre se le llama a la función principal o la que va a estar como iterando, se le llama go. Pero igual, como les decía, le pueden poner el nombre que quieran. Entonces, toGo y end. ¿Y qué es lo que va a pasar? La regla del modelo nos decía que si todas las tortugas están satisfechas, pues ya ahí parábamos, ¿no? Entonces, primero vamos a checar si todas las tortugas, if all turtles, este igual es un comando de NetLogo que nos checa si todas las tortugas cumplen ¿qué? Satisfecho. O sea, si todas tienen un true en esta variable, ¿qué es lo que va a hacer nuestro programa? Pues va a detenerse. Se va a detener.
Si no cumple eso, pues, ¿qué es lo que nos pedía el modelo? Pues nos pedía que moviéramos a las tortugas insatisfechas, ¿no? Entonces vamos a mover tortugas insatisfechas. Entonces esta es una función en la cual vamos a mover a las tortugas insatisfechas. Entonces ahorita escribimos esa función, pero pues una vez que quede esto, vamos a mover a las tortugas insatisfechas y una vez que las movemos, volvemos a checar si están a gusto, ¿no? Entonces después de eso, vamos a actualizar a las tortugas para checar si están a gusto y vamos a repetir esto una y otra vez. Y vamos a darle tick para que nos vaya empezando nuestro contador de tiempo y nuestro contador de ticks. Entonces, aquí ya solo nos faltaría la función en la que vamos a generar el movimiento o el cambio de posición de las tortugas insatisfechas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a nuestras tortugas que cumplan ¿qué? Las que cumplan que el satisfecho sea falso, ¿no? O sea, with not satisfecho. O sea, los que tengan un valor aquí que no estén satisfechos, a esas tortugas les vamos a pedir que busquen un nuevo lugar. Entonces aquí ponemos lo que queremos pedirles, que sería buscar nuevo lugar. Entonces, así es como las vamos a mover. Vamos a pedirles a las que no estén a gusto que se busquen un nuevo lugar. Y hay que crear la función de buscar nuevo lugar. Que aquí es lo que les había mencionado en el modelo. El algoritmo en el cómo las reubicamos, pues lo podemos variar. El modelo no especifica exactamente cómo hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a girarla. Este es para girarla hacia la derecha. Right turn, o sea, moverla hacia la derecha. Va a ser un random float, un número aleatorio entre 0 y 360, ¿no? Entonces, hacia donde esté viendo, va a girar un número aleatorio entre 0 y 360 grados. Y una vez que esté su heading hacia esa nueva dirección, vamos a pedirle que avance igual. Un número aleatorio entre 0 y 10. Entonces va a avanzar, no sé, entre 0 y 10 pasos para ubicarse en el nuevo lugar. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Que ese nuevo lugar esté ocupado o que esté vacío. Si está vacío, pues ya se queda ahí. Si está ocupado, pues tenemos que buscar otro lugar. Entonces vamos a ponerle if. Entonces con esto preguntamos si hay otra tortuga donde está mi tortuga, ¿no? Entonces, ya una vez que está ubicada, con esto preguntamos si hay otra tortuga en donde está ubicada esa tortuga. Si sí hay una, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues movernos otra vez. Entonces volvemos a llamar a esta función y la volvemos a buscar un nuevo lugar, ¿no? Entonces cada que cumpla esto, pues vamos a volverla a mover, mover, mover. Hasta que ya no cumpla esto, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a moverla al parche, ¿no? Entonces va a estar en un parche, pero no precisamente va a estar en el centro de ese parche. Entonces con esto lo que hacemos es que la movemos al centro del parche. Y con este código lo que ya estaríamos haciendo pues es justamente hacer el proceso de reubicación de las tortugas que no están satisfechas hasta que se encuentran en el nuevo lugar. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda con lo que se va haciendo o va todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok, y bueno, igual ya tienen el código, ¿verdad? Sí, ya no. Sí. Ok, entonces pues ya tenemos nuestras reglas, que básicamente es inicializar nuestros agentes de dos tipos. Podremos variarle la densidad, podemos variarle el porcentaje de similaridad que requieran y pues ya podemos echar a andar nuestra simulación. Entonces esto es con la función de Go. Vamos a hacer un botón que sea justamente la función de Go. Y si se fijan, cada que le damos clic, va avanzando el tiempo, van avanzando los ticks y pues empiezan a mover cierta cantidad de agentes.
Entonces, con esta parte de acá, le hacemos que ya se ejecute continuamente para no tener que darle clic cada rato. Le damos Setup, no sé, por ejemplo, aquí pondré densidad de 63 y similaridad de 35%. Lo empezamos a ejecutar y se detiene. Entonces, aquí quiere decir que ya todas nuestros agentes están satisfechos. Le aumentamos la similaridad, la densidad, corremos y se detiene. Si empezamos a aumentar la similaridad requerida, empezamos a observar que ya se empieza a notar en nuestros patrones un poco más de similaridad, un poco más de segregación. O sea, ya podemos ver aquí, digamos, esta isla de personas naranjas como rodeada por personas azules. Entonces, lo que podemos observar es que esto pues nos podría modelar un poco la segregación dependiendo de la similaridad requerida. Entonces, mientras más similaridad requerida, empezamos a ver cómo se segrega más nuestro resultado, ¿no? Si le ponemos menos, pues se ve algo aleatorio. Le ponemos un poco más, se ve más. Aquí pues vemos igual como tarda un poco más, pero se ve más segregado el resultado. No sé si pudieron correr la simulación. No, no sé por qué, pero no. Ah, ok, ¿te está marcando algún error o algo? Pues, no, en realidad no me marca error, pero le pico en Go y como que no hace nada en realidad. A ver, ¿Qué si pasa? quieres, a ver si quieres compartir tu pantalla para ver qué es lo que está ahí diferente. De acuerdo, sí. Me avisan cuando ya estén. Sí, ya se ve. Ok, ahí está mi código en el logo. Ajá, Y bueno, según yo ya están todos, ¿no? Están satisfecho. Aquí está mi setup. Otro reset de los ticks. ok. El actualizar tortugas. Vecinos, si está satisfecho. El to go. Ok, ok. Luego el mover tortugas insatisfechas. Y está, ¿no? El nuevo lugar. Voy a ver el de nuevo lugar. Ok, ¿y qué te marca cuando le das el...? ¿Qué marca cuando le doy en go? Pues como que en realidad no. Te digo, no, como que no pasa nada. A ver, No sé si ¿le estamos puedes mover al setup? en setup. Ajá. Y a ver, ¿le puedes variar la densidad para ver si no sé, una de 20? Creo que el detalle está en que Go está como continuamente. Entonces, a ver, entonces aquí en editar le quito el continuamente. Ok, sí, no te está haciendo algo. A ver si quieres meter el código. A Ujú. ver si el Go sí está como bien. Aquí el Go, no sé si haya como... A ver, ¿puedes ponerle ahí el cursor en donde dice tu Go? Ujú. Ahí. Si estás haciendo el tick, mover tortugas, tick. Ok, a ver si quieres vete otra vez a ejecutar. Ujú. Y abre el botón de Go. Lo abro. Entonces, en editar. Y ahí creo que no veo no veo Ah, no te aparece esa ventanita, ¿verdad? no, pero no se creería tal vez que, no sé si le pusiste espacio, o sea, como ahí tiene que ser Go pegado y sin ningún espacio en la ventana. No, solo le puse ahí go. Y te digo, no sé si le puedo ponerle ahí en continuamente o no. Le Y, puedes poner en continuamente, ¿no? Pero cada que le des clic debería moverse. y en agentes no le tengo que poner nada, nada más observador. Sí, ahí no hay no hay problema, con observador funciona bien. Sí, no, no sé qué pasa, pero no, como que no hace nada.
A ver. Es que no se puede ver la pantallita del Go. Bueno, la que te aparece esa chiquita. A ver, no sé si aquí me den la opción como de cambiar la presentación. A ver, deja de presentar. Una ventana. No me aparece para la opción de mostrarles la ventanita emergente. Ah, ok. Puedes presentar escritorio. ¿Estás presentando ventana o escritorio? Ventana. A ver, entonces le pongo un escritorio. Sí, de escritorio ya te va a aparecer toda la Toda mi imagen. pantalla, ¿no? Ahí está, compartir. Sí, mira, ahí ya se ve. Ah, ok. A ver, ahí en instrucciones le puedes dar clic en el texto. En instrucciones, sí. Ok, a ver. Según yo, si tienes observador continuamente y Go. Ok, ok. Sí parece que ese sistema es así que es dale OK. Y vamos otra vez al código. Al código. Sí se llama igual y todo, ¿no? Sí, se llama igual. Tal vez, a ver, mover tortugas insatisfechas, utilizar tortugas. A ver, si quieres, borra todo menos el tick ahí en tu Go. Si quieres, corta desde el if hasta todo eso. Y ahorita lo pegamos. Y si quieres, ya dale bien. Entonces, lo que te debería hacer ahí Ajá. es cuando le des Go, pues nada más tendría que actualizar los ticks. Ahí donde dice tick, ahí ya viste. Sí lo hace, ¿no? Ok, sí. Entonces, a ver si quieres, ya regresamos al código. Entonces, pues el problema no está en el botón ni en la función, sino que debería estar, si quieres, volver a pegar ya lo que teníamos antes, en esa parte del código. Entonces tenemos if all turtles. Entonces, si quieres saber en donde está satisfecho, déjale un espacio entre entre los corchetes. Sí. Y también del inicio. Y también del inicio. E igual para stop. Ahora, después de eso, lo que te debería hacer es mover tortugas insatisfechas. Yo buscar nuevo lugar. El detalle me parece que está en actualizar tortugas. Tienes los dos primeros set vecinos similares. El segundo tendría que ser los no similares. Sí, es Tienes cierto. razón. Sí, bien visto. Vecinos diferentes, ¿no? Sí. Tienes razón. Ok, a ver si así ya queda. Ver setup. Go. Ya. De acuerdo, sí. Ahora ya si quieres darle continuamente. Ya, estaba fallando yo. Ya quedó. Muy bien. Bueno, a ver si quieres, ya que estás presentando tú la pantalla, vamos a ver, ¿qué creen que pase cuando nos aumentamos, si quieres poner una densidad, no sé, del 80? Y vamos a ir aumentando la similaridad poco a poco en cada iteración. Entonces, pongámosle, digamos, una de 30. Ahí está. Sí, entonces le damos setup y ya lo ponemos a correr. Y ya para, ¿no? O sea, no se ve tan segregado. Ahora, si le subimos la similaridad, no sé, a un 60. Ahí ya se tendrían que ver bloques más grandes, ¿no? Sí, hacer un poquito mejor la segregación cuando termina, ¿no? Como por ejemplo, ahí ya quedó, ¿no? Entonces, pues cada vez va a ser aleatorio, pero se empieza a ver más. Entonces empezamos a ver que mientras mayor es la similaridad, se ve más segregación, ¿no? ¿Creen que conforme la vayamos aumentando más, se va a ir viendo más la segregación o que pase algo en algún punto con ese parámetro de similaridad? Que pase algo en algún punto. Yo creo que lo podemos es como qué tan exigente quiero ser para estar con los de mi tipo, en mi color, en este caso. Entonces, entre más grande sea la similitud y la población es también alta, como que no vamos a estar
totalmente satisfechos, o es más complicado que estemos satisfechos porque hay pocos espacios disponibles y nuestro, digamos, nivel de exigencia también es alto, ¿no? Entonces, pues va a ser más complicado que en una densidad alta y una similitud requerida alta podamos encontrar realmente, pues, ese punto en decir, aquí me siento, bueno, en este punto todos se sienten satisfechos. Sí, sí, justamente eso es lo que pasa. Si quieren, les comparto la pantalla yo. Lo que mencionaba, ¿no? Mientras pones que sea, digamos, los agentes más exigentes, va a ser un poco más difícil cumplir esa exigencia y lo que va a pasar es que el sistema no se va a estabilizar. Entonces, no sé, ponemos una similaridad del 60. Y pues el sistema llega a un estado estable, o sea, quiere decir que el sistema se estabiliza y ya deja de variar con el tiempo, ¿no? O sea, ya se queda con esta forma y ya no se vuelven a mover. Empezamos a subir la similaridad, digamos, al 68. Y otra vez, ¿no? El sistema vuelve a llegar al estado estable. Vamos a ponerle más densidad. Aun cuando pues, tenemos una densidad alta, podemos ver cómo se empieza a hacer la segregación. Se tarda un poco más en que se estabilice el sistema, pero pues podemos ver que sí se empieza a lograr la segregación. Entonces, pues para que se estabilice el sistema se va a tardar un poco más, pero sí lo va a conseguir. Entonces vamos a ponerle aquí un poco una densidad. Esta similaridad requerida 68, se ve mucho la segregación, pero el sistema se estabiliza. Empezamos a ver, no sé, 73. Aquí vemos, conforme va pasando el tiempo, ya no vemos tanto que se pueda formar la segregación tan fácil. Si se fijan, empieza a costar trabajo, pero lo consigue a fin de cuentas, ¿no? Se logra mover. En 74, igual, ya se empieza a tardar un poco más, pero lo consigue, ¿no? 75, igual, empezamos a mover un poco más. Y aquí pues no sé si puedan ver que ahora ya no se ven tanto los cumulitos que se empezaban a formar antes. O sea, en 76 ya nuestro sistema ya no empieza a encontrar algo estable a lo que llegaron. O sea, se queda oscilando siempre entre mover los agentes que no están satisfechos. Entonces, pues aquí vemos que en 76, de 76 en adelante, nuestro sistema ya no se va a estabilizar. O sea, si nuestros agentes tienen una exigencia de que 76% en adelante sean igual, el sistema ya no se va a estabilizar. O sea, ya no vamos a lograr obtener esta segregación. Entonces, aquí tenemos dos escalas, ¿no? Una que es la escala de agentes, que es cada individuo y lo que necesita, y otra que es la escala del sistema, que son todos los agentes y pues lo que podemos obtener al final. Entonces, el porcentaje de similaridad es lo que se conoce como un parámetro de control. El variar esto nos va a dar un comportamiento distinto del sistema, que es justo lo que vemos al final de acá. Entonces, conforme vamos aumentándolo, el sistema se va segregando más, pero si pasamos a partir de cierto punto, que es justo el 76, el sistema ya no se va a estabilizar y ya se va a quedar oscilando siempre. O sea, ya no va a parar la simulación porque no se va a cumplir que todos estén satisfechos. Entonces, justo este modelo, pues también lo que nos brinda es poder tener un parámetro del control para el sistema, que es el porcentaje de similaridad requerida. Y bueno, ya que tenemos el código, pues justo, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro de control? El porcentaje de similaridad. ¿Hay algún patrón que podamos observar en nuestro modelo? Pues si no, o sea, que se empiezan a segregar y mientras mayor es el parámetro, pues empieza a notar más la segregación, pero si sobrepasa cierto punto, ya no tenemos ningún patrón en el sistema. Y bueno, si se genera alguna propiedad interesante en esto, pues sí, ¿no? O sea, es que con que cada agente tenga esas reglas simples, podemos tener a nivel sistema ya un patrón más definido, como el que podemos observar en las ciudades. Entonces, si quisiéramos modelar un poco lo que veíamos en las primeras imágenes, que es algo a nivel ciudad, a escala ciudad, podemos bajarnos y modelar a nivel individuo, aplicándoles reglas como las que tenemos aquí,
y obtener un patrón a una escala mayor, que sería a la escala ciudad, donde podemos ver esta segregación. Y bueno, las reglas locales explican este patrón emergente, o sea, el que tenemos al final, o sea, pensando como, digamos, estas reglitas, pues vamos a tener algo así tal cual como lo que tenemos en las ciudades. Y podríamos como verlo tal vez venir un poco, o podría no ser. Lo que sí no podemos ver tan fácil es este parámetro de control y su punto a partir del cual ya el sistema deja de ser estable. Y bueno, aquí tenemos algunos resultados con el parámetro de similitud, digamos de 30, 40, 50, 60 y 70, ¿no? Vemos cómo se empieza a marcar más la segregación, pero en cuanto pasa a un umbral, pues esperaríamos tal vez normalmente que se vea todavía más, pero no, ya se vuelve más desordenado el sistema, por así decirlo. Entonces, pues este modelo es interesante porque nos permite obtener resultados a una escala mayor a partir de reglas de nuestros agentes en una escala individual. Y bueno, aquí no. ¿Qué valor del parámetro de similaridad genera un cambio en la dinámica? Pues es lo que veíamos acá. Del 70 todavía tenemos orden, empezamos a subirle, ya cuando estamos en 80 ya no lo tenemos. Específicamente, como vimos en la simulación, es en el 76% el que hace que ya el sistema no se estabilice. Y bueno, eso sería todo de lo del modelo de Schelling y la implementación en NetLogo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Pues, un comentario más que nada, a lo mejor es interesante esta forma en cómo este lenguaje nos permite simular este tipo de comportamiento, ¿no? Obviamente a veces no creemos que lenguajes los conocidos, ¿no? Son los que pueden hacer todo y a veces desconocemos este tipo de nuevos softwares que nos permiten a lo mejor facilitar estas tareas, ¿no? Yo creo que es importante ver estos temas y aprender un poco más. Sí, justo, o sea, para hacer estos modelos, pues se podría hacer en Python o en C, ¿no? Pero pues requerirías meterle más cosas, o sea, tan solo para visualizarlo en C es más difícil. Entonces, la ventaja de este lenguaje es que está enfocado a la modelación basada en agentes, entonces nos permite hacer esas tareas más fáciles y casi preocuparnos un poco ya más por el modelo que por la implementación. Entonces, pues sí, es como una de las ventajas de NetLogo y pues también que es muy visual. Igual estos temas de modelación basados en agentes es como algo muy visual muchas veces, ¿no? O sea, como ver la dinámica, cómo está respondiendo. Entonces también nos ayuda a que tenga su apartado visual para ir viendo los resultados. Y bueno, eso sería todo de lo del modelo de Schelling. No sé si igual Gustavo les quiere enseñar si ya quedó su gráfica. Gracias, Marco. Estuvo viendo del modelo de Schelling. ¿Qué creen? Ahí, dejen compartir. Pues sigue corriendo. Va en la corrida 192, entonces todavía va a tardar ahí un ratito. Lo voy a dejar corriendo y el viernes que nos volvemos a ver, les paso la tabla que se genera, es un CSV. Vemos cómo están los datos y cómo se realiza la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, solamente para que se den una idea, ahorita estamos corriendo solamente un escenario por cada variación de parámetros, ¿no? Habíamos dicho, bueno, a lo mejor tener un promedio de 20 corridas. Pues sí, se puede hacer. Incluso he hecho estas cosas para otros proyectos, pero a menudo tarda como un día o un poquito más de un día en calcularse todas estas cosas, dependiendo del sistema, ¿no? Entonces, bueno, nos da mucha información los espacios de parámetros,
pero a la hora de hacer los cálculos, pues sí tarda bastante, ¿no? Ustedes pueden probarlo en su máquina, a lo mejor pónganle un rango más chiquito, de 1 grado a lo mejor la mitad, 180, por ejemplo. Ya hubiera terminado, ahorita voy en la corrida 199. Pero recuerden que entre más grados, más libertad de movimiento, pues se tarda más, ¿no? Es lo que veíamos. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo corriendo a ver qué sucede. Y el viernes les paso los datos. Muy bien, pues, ¿no tengan alguna duda o comentario? No, por mi parte sería todo. Muchas gracias por las explicaciones y por la ayuda y para corregir. Sí, no, de nada. Pues bueno, pues si no hay más, entonces nos vemos el viernes para cerrar este tallercito.